Hola hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, vamos a ir aprendiendo poco a poco qué es lo que se vivieron los apóstoles. Hemos visto cómo pues aquí tenemos la vida de San Pablo, una persona que era judío, de los que no creían en Cristo, de los que me atrevo a decirlo, ¿no? Que de los que apoyaron la crucifixión de Cristo. Vemos cómo él pues mata inclusive a los apóstoles, empieza a perseguirlos, mata a Esteban, bueno, es cómplice, ¿no?, de la muerte de Esteban, está presenciando su muerte. Cuando lo están apedreando, vemos cómo después, capítulos más adelante, pues nuestro Señor Jesucristo lo convierte y vemos cómo empieza a predicar, ¿no? Alguien que perseguía a Cristo, alguien que encerraba a los que seguían a Cristo, pues ahora es uno de ellos, ¿no? Que está predicando la palabra. Vemos cómo también es apedreado, vemos cómo también es difamado, calumniado. Está en prisión, es decir, empieza a vivir lo que una persona que sigue a Cristo pues va a tener digamos, ese mismo peregrinar, ¿no? Ahora nos toca, digámoslo así, a nosotros, con esto que estamos viviendo, que vamos a vivir, y pues que bueno que sea que nos ayude, ¿no? Que la palabra de Dios que estamos nosotros ahorita leyendo y aprendiendo sirva precisamente para esto, para aprender de los apóstoles, ¿no? Que sepamos que es el camino de Dios, que es el camino de la cruz, que nuestra madre también en su quinto dogma mariano nos ha pedido: tomen su cruz, hijos míos, tomen su cruz. Nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, él mismo nos dice, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Entonces, pues esto vemos que desde la Biblia, en los evangelios viene. Nuestra Madre, de Nuestra Señora de todos los pueblos, nos los corrobora, nos los confirma, que carguemos nuestra cruz, que no nos olvidemos de la cruz. Ese es el camino para llegar al reino de los cielos. Y pues bueno, vamos a continuar con este capítulo que dice la vuelta a Jerusalén, no sin antes ponernos en presencia del Señor para que todo sea más entendible a nuestros oídos, que escuchemos con los oídos espirituales, para que podamos tener un entendimiento a las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Y pues bueno, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. Dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 21. Cuando llegó la hora de partir, nos separamos a la fuerza de ellos, y nuestro barco salió rumbo a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodás, y de allí a Pátara, donde encontramos otro barco que estaba para salir hacia Fenicia. Subimos a bordo y partimos. Divisamos la isla de Chipre y, dejándola a la izquierda, navegamos rumbo a Siria. Atracamos en Tiro, pues el barco había dejado su carga en aquel puerto. Así encontramos a los discípulos y nos detuvimos 7 días. Advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, advirtieron a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, pero a pesar de ello, cuando llegó la fecha en que debíamos marchar, partimos. Nos acompañaron todos con sus mujeres y niños hasta fuera de la ciudad. Llegados a la playa, nos arrodillamos y oramos. Después de los abrazos, subimos a la nave mientras ellos volvían a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida. Terminaron así nuestra travesía. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Al día siguiente nos dirigimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas que se habían quedado vírgenes
y tenían el don de profecía. Llevábamos allí algunos días cuando nos salió al encuentro un profeta de Judea llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo y se ató con él de pies y manos y dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así ataron los judíos al dueño de este cinturón y lo entregaron en manos de los extranjeros. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero él nos contestó: ¿Por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no logramos convencerlo, dejamos de insistir y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Pasados aquellos días, terminamos los preparativos de viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea que nos acompañaban nos llevaron a casa de un chipriota llamado Nasón, discípulo desde los primeros tiempos donde nos íbamos a hospedar. Y pues bueno, aquí nos detenemos para hacer el análisis. Vemos rápidamente cómo Pablo, decíamos que estaba predicando, vemos cómo sigue por varios destinos, varios lugares va pasando, van predicando, van pasando de ciudad en ciudad. Dentro de una de estas ciudades pues se encuentran nuevamente a los discípulos, ¿no? Aquí como se menciona que se encuentran nuevamente con ellos, se quedan 7 días y pues aquí vemos algo interesante, las profecías. Primero vamos a analizar esto. Vemos cómo aquí se dice que advertían a Pablo con mensajes proféticos que no subiera a Jerusalén, es decir, para aquellas personitas que de repente dicen, no, es que los mensajes proféticos inclusive, me atrevo a decirlo ya aquí, porque esto es bíblico. El propio catecismo de la Iglesia Católica menciona que las revelaciones privadas no estamos obligadas a creerlas. Es decir, el fiel puede leer los mensajes proféticos y no está obligado a creerlos, es decir, como puede creerlos o como no. Pero, aquí viene el pero. Aquí vemos cómo a través de la Sagrada Biblia, palabra de Dios que no es palabra mía, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que tú piensas o lo que el Padre, el Papa, el Francisco en este caso, o algún otro Papa que hizo esta parte del catecismo, que aprobó esta parte del catecismo, no es lo que creamos, es lo que viene en las Sagradas Escrituras. Aquí esto es lo más triste, que vemos cómo aquí Pablo, San Pablo, uno de los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesús, él creía en los mensajes proféticos. Tan es así que vemos que este mensaje profético que hoy vamos a leer o que estamos leyendo, que anuncia la muerte de Pablo, San Pablo, vemos cómo se va a cumplir. Es decir, ahorita se anuncia el mensaje profético. Pablo lo escucha y él sabe que va a morir. Pero aquí lo más interesante es que él cree en esto. Tan es así que después dice, ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está preparado. Él está preparado precisamente ¿para qué? Para morir. Porque él sabe que va a dar la vida por Jesús y lo dice más adelante. Aquí lo más curioso, repito, es que ahorita no se creen las profecías. Hay obispos, hay sacerdotes, hay diáconos, la jerarquía eclesial que te dicen que las profecías no estás obligado a creer en ellas o sí, pero aquí vemos cómo San Pablo sí creía, es decir, los mensajes proféticos después de nuestro Señor Jesucristo se vinieron y seguían dándose, y no tenemos uno aquí, tenemos lo de la hambruna también que se profetizó en Hechos de los Apóstoles. No recuerdo si por ahí por el capítulo 10 me parece, que se profetizaba la hambruna. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo, que los mensajes proféticos se han dado desde antes, desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, estamos aquí leyéndolo, se siguen dando o se seguían dando, y en nuestra actualidad los últimos tiempos se siguen dando, ¿sí? Se seguirán dando. Es decir, la profecía es algo que no se eliminó, que no es que murió nuestro Señor Jesús y de ahí no van a venir mensajes proféticos. Sí, tan es así que los estamos teniendo aquí. Y hago mucho hincapié y repito mucho esto. ¿Por qué? Porque no hay personas que dicen, es que los mensajes proféticos no estamos obligados a creerlos o no. Cuando te digan eso, muéstrales este capítulo de la Biblia, Hechos capítulo 21, y dile cómo San Pablo, siendo San Pablo, el que escribió prácticamente
la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, cómo él sí creía en los mensajes proféticos. Él nunca dijo, no, es que como es un mensaje profético, no estamos obligados a creerlo, porque para empezar no existía el catecismo de la Iglesia Católica todavía. Entonces, qué importancia, por eso les digo, qué importancia es ver y analizar los mensajes de las Sagradas Escrituras a nuestros tiempos actuales. Porque aquí es como podemos debatir inclusive con el mayor teólogo, el obispo, el sacerdote de tu parroquia para decirle por qué usted me dice no creer en mensajes proféticos y por qué aquí San Pablo sí creía. ¿Cuál es la diferencia, no? Es decir, ahí empieza un diálogo muy interesante y muy importante, porque ya no es, repito, no es lo que creamos, es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y vemos cómo más adelante las hijas de Felipe, sí, uno de los 7, vemos cómo aquí lo interesante de Felipe es cómo tenía hijas, 4 hijas vírgenes, se dice, y que tenían el don de profecía, ¿no? Esto es algo muy importante y todavía llega otro instrumento, digámoslo así, otro profeta llamado Ágabo, que es el que le dice cómo va a morir, ¿no? Que le dice que a través que el dueño de este cinturón pues va a ser atado de manos y pies y pues digámoslo así va a ser, le está profetizando cuál va a ser el camino que le prepara, que le tiene Pablo, ¿no? Que se le tiene a San Pablo. Vemos cómo San Pablo, repetimos, él sigue con, él no tiene miedo, es algo muy importante. Vemos cómo él, a pesar de que se le anuncia 2 veces que va, digamos, cuál va a ser su sufrimiento en Jerusalén, él dice, yo no tengo miedo, si tengo que morir por Jesús, voy a dar mi vida y que se haga, dice, hágase la voluntad del Señor. Entonces, algo muy importante para nuestros tiempos, que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros que creemos en la apertura de los sellos, de los mensajes proféticos, siempre debemos decir esto, ¿no? Hágase la voluntad del Señor, que estemos en la divina voluntad para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que ahorita debemos de tener mucho en cuenta. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Bien, después seguimos. Dice, Pablo es recibido por la iglesia de Jerusalén. Al llegar a Jerusalén los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde se habían reunido todos los presbíteros. Pablo los saludó y fue cantando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escucharon, pero luego le dijeron, bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos, se van a enterar de que has llegado y entonces, ¿qué hacer? Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído hablar de ti, y que por el contrario tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones, pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar y de las relaciones sexuales prohibidas. Pablo pues apadrinó a aquellos hombres. Al día siguiente se purificó con ellos y entró en el templo para notificar qué día concluiría su tiempo de purificación y se ofrecería el sacrificio por cada uno de ellos. Y pues bueno, aquí me detengo tantito porque es interesante esto también. Pablo es recibido en la iglesia de Jerusalén. Aquí vemos cómo se encuentra, ¿no?, con los demás apóstoles, cómo vemos que están reuniéndose para, digamos, ayudarlo. ¿Por qué digo ayudarlo? Porque saben que los judíos, es decir, se va a encontrar con los judíos que cumplen la ley, los maestros, los fariseos de la ley, que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, se va a encontrar con ellos y que precisamente pues ellos ya saben, ¿no?, lo que ha hecho San Pablo, las prédicas que ha realizado en diferentes ciudades, y pues vemos aquí que ellos le mencionan, vamos a hacer lo siguiente, ¿no?, que apadrines a 4 hombres
¿Para qué? Para que vean que cumples con la ley. Es decir, esta es una tradición que los judíos tenían para que precisamente era, digamos, era parte de la ley lo que estaba haciendo Pablo. Y precisamente le dicen para que vean que tú también cumples la ley. Es decir, que a pesar de que predicas a nuestro Señor Jesucristo, pero que eso no exime que tú cumplas con la ley judía, ¿no? Y pues bueno, aquí vemos cómo precisamente Pablo no se, digamos, no está en contra de eso. Digámoslo así, lo aprueban y pues simplemente lo hacen. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, Pablo es arrestado en el templo. Estaban para cumplirse los 7 días cuando unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo y empezaron a alborotar a la gente. Agarraron a Pablo y gritaron, Israelitas, ayúdenos. Es este el hombre que por todas partes predica a todos en contra de nuestro pueblo, de la ley y del lugar santo. Y ahora incluso ha introducido a unos griegos dentro del templo profanando este lugar santo. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó. Concurrió la gente de todas partes y tomando a Pablo, lo arrastraron hacia la salida del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Querían matarlo, pero llegó el comandante del batallón la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Enseguida tomó consigo algunos oficiales y soldados y bajaron corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, hizo arrestar a Pablo y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho, pero entre la gente unos gritaban gritaban una cosa y otros otra. Al ver al comandante, que no podía sacar nada de claro a causa del alboroto, dio orden de que llevaran a Pablo a la fortaleza. Al llegar a la escalinata, los soldados tuvieron que levantarlo llevándolo en los hombros a causa de la violencia de la multitud, pues un montón de gente lo seguía gritando, «¡Mátalo!». Cuando estaban ya para meterlo dentro de la fortaleza, Pablo dijo al comandante, «¿Me permites decirte una palabra?». Le contestó, «Pero tú hablas griego. ¿No eres entonces el egipcio que últimamente se rebeló y llevó al desierto a 4,000 terroristas?». Pablo respondió, «Yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad muy conocida de Cilicia. Permíteme por favor hablar al pueblo». El comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en la escalinata, hizo un gesto con la mano y se produjo un gran silencio. Después empezó a hablar al pueblo en lengua hebrea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí vemos algo muy importante. Vemos cómo la profecía, los mensajes proféticos de Ágabo, de las personas que anterior a Ágabo también le profetizaron que no subiera a Jerusalén. Es decir, primero vemos como una profecía de decir no subas, como de advertencia. Cuidado San Pablo, o cuidado Pablo, porque todavía no era San Pablo, no era santo. Pero bueno, como si lo fuera, ¿verdad? Para mí en lo personal, desde ese momento ya Pablo era santo, pero bueno. Pablo, pues vemos cómo es advertido, cuidado, no subas a Jerusalén. Después llega con Felipe y sus 4 hijas vírgenes que profetizaban y que también ahí hay una advertencia. Y después vemos por tercera vez, ¿no?, que llega Ágabo y es el que le dice, el dueño de este cinturón va a ser atado de manos y pies y pues va a ser llevado, ¿no?, digámoslo así, encarcelado. Y aquí vemos cómo precisamente la profecía se cumple una vez que Pablo pues quiere cumplir con la ley, llevando o apadrinando a estas 4 personas, cumplir con la ley de purificación de los 7 días. Y recordemos que eso se hacía en el Antiguo Testamento, solamente para aquellos que no sepan. Pero bueno, simplemente vemos aquí cómo se enteran los judíos, los fariseos, los maestros de la ley que está en el templo, en la sinagoga, y pues van inmediatamente y alborotan al pueblo diciendo que él, ¿no?, que él era el que estaba en contra de los judíos, de la ley de Moisés, que estaba en contra de la propia ley. Y pues bueno, aquí San Pablo, digamos, quiere defenderse con palabras, no con golpes, pero vemos cómo ellos al alborotar a la gente arrastran a Pablo fuera del templo, lo empiezan a golpear
algo que comúnmente pues hicieron con nuestro Señor Jesús, repito, algo que nos puede pasar a nosotros hoy en estos tiempos de persecución que se va a venir. Y pues bueno, vemos aquí Pablo cómo actúa, ¿no? Es decir, él simplemente pues se deja golpear por la multitud. Llega, para eso llega pues un general, ¿no? Un soldado, empieza a poner orden y empieza a preguntar, ¿no? Que por qué le hacen eso. Vemos cómo pues el soldado, al no tener respuestas por tanto alboroto de que algunos en contra, o sea, es decir, no se ponían de acuerdo, pues le pone las cadenas en manos y pies, como estaba profetizado, y se lo lleva, ¿no? Se lo lleva para, digámoslo así, ser juzgado. Pero lo más interesante de aquí es que bueno, interesante también es ver cómo después de que aún estando preso Pablo, la multitud seguía queriendo matarlo, ¿no? O sea, apedrearlo. Vemos cómo inclusive lo tienen que llevar cargando porque la multitud es tanta que se acercan demasiado a él, ¿no? Aquí vemos algo, un paralelismo con nuestro Señor Jesús, ¿no? Cómo es golpeado, cómo es maltratado, cómo pues quieren realmente matarlo tal cual ellos con sus propias manos. Y pues bueno, vemos aquí cómo Pablo ya una vez que llega pues a esta parte donde menciona al soldado, perdón, eh, dice que el comandante se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las escalinatas, empieza a hablar, ¿no? Es decir, Pablo le pide un permiso al comandante, le dice que quiere hablar con los judíos. El comandante por ahí le hace alusión a que él es uno de los que llevó a algunos, digámoslo así, malvivientes por el desierto, ¿no? Y Pablo le dice que no, que él no es, que simplemente les deje hablar con ellos. Él les menciona que incluso es del pueblo de Tarso, de Cilicia, y pues simplemente él pide un permiso, ¿no? Déjame hablar con el pueblo, déjame mencionarles, digámoslo así, algunas palabras antes de que me lleves, y listo, ¿no? El comandante le da permiso, y pues bueno, ya lo demás lo vamos a dejar nuevamente para el próximo capítulo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo muy interesante, cómo Pablo, el discurso de Pablo, cómo Pablo va a comparecer ante el pueblo, ¿no? Y pues bueno, igual y vamos a ver dos capítulos más adelante para que precisamente no cortemos mucho esto, ¿no? Sí, porque es interesante lo que es capítulo 22, 23. Va a ser muy bueno leerlo. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Esperemos que lo más importante que aprendamos de este capítulo, repito, es lo que vamos a vivir. ¿Por qué hacemos a veces mucho énfasis o hincapié a el martirio? Porque la persecución se va a aperturar, se va a venir, sobre todo con el cisma que se nos viene. Recordemos que son noticias que van a afectar al Papa Francisco, pero recordemos que la falsa iglesia ya está dentro. La falsa iglesia va, digamos, los que apoyemos vamos a suponer algo. ¿Por qué les digo que me quiero quedar en este capítulo y quiero reflexionar con ustedes esto último, antes de despedirnos? Cuando se venga la noticia o las noticias que van a afectar a la iglesia, va a haber nuestros propios hermanos, así me atrevo ya a mencionarlo, nuestros propios hermanos que van a las parroquias, que van a la iglesia, van a... Tú desde ahorita ves que hay división entre los que apoyamos al Papa Francisco y los que apoyan al Papa Benedicto XVI, pensando que el Papa Benedicto XVI forma parte de la verdadera iglesia y que el Papa Francisco o los que estamos con él formamos parte de la falsa iglesia. Eso es una total mentira. Una mentira que precisamente está orquestada por el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es que se piense eso para que se empiece a formar la falsa iglesia. Y lo más triste es que cuando se vengan este tipo de noticias que van a afectar al Papa Francisco y que pueden venir inclusive de él, pero van a afectarnos, ¿por qué? Porque van a empezar a decirnos, mira, tú que apoyas al Papa Francisco, tú que dices que él no, que sí es el vicario de nuestro Señor Jesús, mira lo que está haciendo, mira esto, mira lo otro, y en una de esas nos va a tocar inclusive que nos corran de las parroquias, ¿eh? O sea, así se los estoy diciendo. Nos va a pasar lo que a Pablo, ¿no? Como en la sinagoga, arrastrado y casi a golpes y a patadas. No lo vayas a dudar. Así, eso va a pasar. Pero lo que yo quiero que entiendas precisamente es esto, que actuemos como San Pablo.
Pablo dijo unas palabras muy bonitas con las que yo me quedo y aprendo mucho de él, porque dice, ¿por qué me destrozan el corazón con sus lágrimas? Es decir, eh, como él dice, hágase la voluntad de Dios. Si yo tengo que morir por Jesús, voy a morir por Jesús. Predicando la verdad, predicando el evangelio, predicando lo que debe ser. Y mencionábamos, a algunos no les podrá gustar esta parte de la Biblia, pero el Apocalipsis capítulo 13 es con el que podemos defender al Papa Francisco, cometa los errores que cometa, y venga o se nos vengan encima los que se nos vengan encima diciendo que no es el verdadero vicario. ¿Por qué? Porque de ahí es donde van a empezar a generar el cisma, a partir de los errores que vaya a cometer el Papa Francisco. Entonces, muy importante que les hagamos ver que el Apocalipsis 13 le da solamente autoridad a las dos bestias, al anticristo y al falso profeta, por 3 años y medio. Y recordarles que el Papa Francisco lleva más de 3 años y medio en el pontificado. Por esa razón no va a poder ser él ninguno de las dos bestias. Y repetimos, que cometa los errores que cometa, sí los va a cometer, pero la profecía viene así escrita. Precisamente por eso este capítulo lo quise tomar y quise dar esta explicación, porque Pablo hacía caso a las profecías. Pablo hacía caso a los mensajes proféticos de que él iba a ser martirizado. Y entonces nosotros precisamente decimos que el Papa Francisco va a ser martirizado, al igual que el Papa Benedicto XVI, y que los dos forman parte de la verdadera iglesia de Jesucristo nuestro Señor, y que después del del Papa Francisco va a venir el falso profeta. O sea, ya estamos a las puertas de... Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esto. ¿Para qué? Para no entrar en miedo. Miren, el miedo es algo normal en el ser humano. No vamos a decir que no vamos a tener miedo, sí, pero a través de... Tenemos algo muy bonito. Tenemos ahorita las horas de adoración. Tenemos al Santísimo Sacramento todavía expuesto en el altar por muchos sacerdotes. No vamos a generalizar, habrá algunos que ya no lo expongan, habrá algunos que inclusive digan ustedes, no, es que los ministros de la Eucaristía son los que lo ponen. Ellos no tienen ese derecho y sobre todo esas manos consagradas, ese ministerio para tomar a nuestro Señor y exponerlo. Tristemente eso está pasando, pero repetimos, nosotros qué es lo que debemos hacer para que cuando venga todo esto no tengamos tanto miedo. Aclaro, no es que no tengamos miedo, no tengamos tanto miedo, que ahorita vayamos a visitar al Santísimo, que vayamos y hagamos horas de adoración, que reces el rosario delante del Santísimo o del Sagrario, que hagas, por ejemplo, rosario a la preciosa sangre, cosas que sean especialmente para nuestro Señor Jesús. Cuando tú vas a verlo en el Santísimo, puedes rezar el rosario a la preciosa sangre, puedes rezar la coronilla a la divina misericordia, puedes rezar la Santa Faz, puedes rezar, perdón, el rosario de las llagas, de las santas llagas de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tú al momento de ir a adoración y hacer ese tipo de rosarios vas a empezar a tener tranquilidad. Yo en lo personal te comparto ese testimonio, que cuando uno va a hacer oración delante del Santísimo en el Sagrario, empiezas a tener y te empieza a llegar una paz y una tranquilidad enorme, que tú dices, bueno, si yo creo que hoy me muero y me llegan y me matan aquí, no hay problema, porque llega una paz en ti, hay una paz en ti en ese momento. Para aquellos que van a hacer horas de adoración, que van al Santísimo, saben de lo que les estoy hablando. Para los que no, los invito a que lo hagan, para que precisamente cuando tú veas los mensajes proféticos que vienen, actúes como San Pablo. Hágase la voluntad de Dios, no lloren por mí. San Pablo, al mencionarles que con sus lágrimas destrozan su corazón, es normal porque él es ser humano, como diciéndome, ustedes en lugar de ayudarme, están haciendo que yo me aflija, que me entristezca. No, diríamos, como le decía Jesús a Pedro, ¿no? Cuando Pedro le decía, ay maestro, que no vaya a sucederte esto cuando les anuncia la pasión. ¿Qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Así, aléjate de mí, Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque esas palabras, en lugar de ayudarlo, le están haciendo que dude, te pueden hacer dudar. Entonces, que a nosotros no nos pase eso. Actuar como San Pablo, como diciendo, no lloren por mí, ora por mí.
ora por los servidores, ora por el Papa Francisco, ora por el Papa Benedicto XVI, ora por la jerarquía eclesial, inclusive ora por los sacerdotes masones para que se conviertan como San Pablo. Qué buen ejemplo tenemos aquí como San Pablo, siendo él como si ahorita lo... Vamos a ponerle en nuestro tiempo actual. A San Pablo, cuando se llamaba Saulo, porque nuestro Señor Jesús lo rebautiza o lo bautiza y le dice, ya no te llamarás Saulo, ahora serás Pablo. Oremos para qué, para que como ahorita sacerdotes que son a semejanza de Saulo y quieren destruir la iglesia desde dentro, oremos por ellos, hagamos ayuno por ellos, hagamos un sacrificio por ellos para que se conviertan como Pablo, de Saulo a Pablo, y que hagan las cosas que nuestro Señor Jesús les mandó a hacer como sacerdotes. Entonces, eso es lo que debemos de preocuparnos ahorita. Primera, en no en hacer horas de adoración, en hacer visitas al Santísimo para pedir paz, para pedir tranquilidad, para actuar como San Pablo, y que cuando una persona nos esté queriendo llevar por otro camino, nos esté queriendo hacer relajar y decir esto no te va a pasar a ti, ¿por qué? Porque recordemos que algunos podremos ser mártires, algunos podrán ser refugiados, uno no sabe qué cruz tiene, pero independientemente de la cruz que tenga, recordemos algo, y esto lo repito, algún día todos vamos a morir, y qué mejor que diríamos, si entregas tu vida por nuestro Señor Jesús, como Pablo lo dice, hágase la voluntad del Señor, hágase la voluntad del Señor, desprendámonos de nuestra voluntad hoy en día y entreguemos, asemejémonos a nuestro Señor Jesús para decirle, Señor, yo te entrego aquí mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi ser. Sé tú el que decida qué cruz me vas a dar. Yo quiero hacer tu voluntad, como Pablo, ¿no? Entonces, muy importante esto. Y por cierto, ya voy a empezar nuevamente a recomendar el libro. Este libro de la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Algo muy importante, si tú te das cuenta, mira, es la Eucaristía que está en las manos de aquí de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué se llama? Este libro es de la profeta Marga o Margarita de Llano. Es profeta española. Ella recibe mensajes desde 1998 y precisamente a mí me ayuda demasiado. ¿Por qué me ha ayudado demasiado este libro? Porque aquí precisamente nuestro Señor Jesús nos enseña eso. Es decir, va a haber los 1000 años de paz se van a dar. Se van a dar esos 1000 años de paz del Apocalipsis capítulo 20. Después de que de la gran tribulación, de la gran tribulación, recordemos rápidamente que se viene la tribulación menor, que está compuesto de los sellos apocalípticos y las trompetas, que la devaluación del dinero, que la hambruna, las pestes, la persecución, los climas, malos climas, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, y pues bueno, con ello va a venir el aviso. Después del aviso viene el milagro, y después del milagro vienen las 7 copas de la ira de Dios, que es el castigo de Garabandal. Este castigo que está profetizado en el Apocalipsis con las copas de la ira de Dios. Y pues bueno, después de ello, junto con ello vienen los 3 días de oscuridad, sí, que son todo esto, todo el castigo y los 3 días de oscuridad son los 3 años y medio que va a gobernar el anticristo. Y junto con el falso profeta. Entonces, después de esos 3 años y medio vienen los 1000 años de paz. En esos 1000 años de paz precisamente se viene lo que a Margarita del Llano se le ha expuesto. Este es su segundo libro, que se llama La Inmaculada en el Reino Nuevo. Es decir, el papel que va a tener nuestra Madre Santísima, ¿sí? María Santísima en el Reino Nuevo, en los 1000 años de paz. ¿Cuál va a ser su rol, el rol que va a tener nuestra Madre en este Reino Nuevo? Y pues bueno, ir compartiendo un poquito de los mensajes, ya los vamos a ir haciendo en nuestro nuevo canal, pero precisamente en este libro de la verdadera devoción al corazón de Jesús, que es el primero, y que te voy a invitar a que lo leas, lo compres. Vamos a poner la dirección, de hecho los números telefónicos aquí vienen, pero ya vamos a empezar en el canal a hablar específicamente del libro. Lo único que yo quiero es hacerte consciente aquí que nuestro Señor nos pide horas de adoración ante el Santísimo. Él menciona que lo que puede salvar al mundo y para mitigar los eventos que van a venir son las horas de adoración en el Santísimo, tus comuniones diarias,
las misas diarias, obviamente junto con el sacramento de la comunión y tus horas de adoración. Si puedes diario, qué mejor. Qué mejor, rezar el rosario delante del Santísimo o rezar algún rezo especial a nuestro Señor Jesús delante del Santísimo o en el sagrario. Yo te invito a que si tienes tiempo, hazlo. Es muy importante que comprendamos eso porque nuestro Señor quiere. De hecho, en este libro se menciona que una de las cosas que se van a vivir en el reino nuevo, en los 1000 años de paz, es que las 24 horas del día, nuestro Señor en esos templos nuevos, digamos, que se van a formar, no siempre van a ser de adoración ante nuestro Señor Jesús, ¿eh? Algo muy bonito. Van a ser horas de adoración. Nuestro Señor dice que no va a estar ya abandonado como ahorita lo tenemos. Está el Santísimo y no hay gente. Tú vas a misa, diríamos temprano, y no hay nadie allí con nuestro Señor haciendo oración, adoración. Y pues el Señor aquí menciona que después de la purificación que se nos va a venir, después del reinado del anticristo y del falso profeta, se va a venir ese tiempo muy bonito donde las 24 horas nuestro Señor va a tener compañía por parte de los niños, de los padres, de familias completas que van a precisamente ser agradecidos y no van a dejarlo solo como ahorita lo tenemos. Algo muy importante, pero repito, estos mensajes los vamos a compartir ya próximamente. Estamos ya prácticamente a días de compartir los mensajes y el libro. Vamos a dar dirección. Vamos a dar el número de la persona con la que te puedes contactar para que te los manden. Y pues bueno, simplemente ya está en tu decisión el querer comprarlos, leerlos o no. Y listo. Pues bueno, de mi parte es todo. Nos vemos para el próximo video. Que Dios te bendiga.